buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende en qué momento nos estás escuchando. Es una alegría para mí estar en nuestro segundo episodio de la tercera temporada de nuestro podcast, Hablemos Verdad. Y hoy estoy muy emocionada y muy contenta, como todos los episodios, pero hoy estoy muy contenta porque tengo una amiga que nos acompaña, una amiga y una hermana que quiero muchísimo, pero sobre todo porque este episodio costó un montón el grabarlo, nos costó ponernos de acuerdo, tiempo y momento, así que Dios sabe cuánto queríamos este episodio. Así que, sin más, quiero dar la bienvenida a Gaby Galeano, mi amiga y mi hermana que está en Miami, en Florida, ¿verdad? Así que te dejo, Gaby, para que te presentes. Gracias por estar aquí y gracias por tu tiempo. Gracias, mi Susana. De verdad estoy muy contenta de estar acá, de hablar contigo. Creo que esto solo es no sé cómo se dice, como un producto de todas Vale. nuestras conversaciones que hemos tenido. Y yo también estoy tan feliz y Eh, agradecida por ti, por este podcast que trae tanta verdad a todas nosotras. Yo soy Gaby, vivo en Sunrise, Florida. eh, Estamos plantando una iglesia con mi esposo, Michael, aquí. em, y bueno, no sé qué más decir. Soy de Guatemala, ¡Yay! sí, pero me vine a vivir acá cuando yo tenía 13 años. Entonces aquí estoy viviendo desde el 97 y ya tenemos 2 hijos, Priscila y Sebastián. Y bueno, eso, que no sé qué más decir de mí. Ay, no, buenísimo, buenísimo, mi querida. Y muy contenta de otra vez platicar contigo y gracias por presentarte. ¿Cómo se llama tu iglesia? Nuestra iglesia se llama Gracia sobre Gracia. Ok. Eh, Siempre desde hace mucho tiempo teníamos una gran carga porque no habían iglesias donde se predicara el evangelio. Casi no habían hace Ajá. mucho tiempo, y entonces orábamos mucho que Dios levantara iglesias y jamás pensamos que Dios nos iba a llamar a nosotros a comenzar una iglesia, pero bueno, el Señor ha hecho todo y nos ha usado a pesar de nosotros. Amén. Em, pero sí, ahorita tenemos un servicio en español, Ajá. pero el deseo es también tener un servicio en inglés porque aquí hay mucha segunda generación de Ah, ya. hispanos que Ajá. prefieren el inglés. Entonces, muchas veces las familias se dividen, o sea, Mm. por las iglesias. Unos van a iglesia en español, iglesia en inglés, pero quisiéramos, Dios mediante, tener un servicio en inglés en el futuro también. Ay, qué bueno. Me alegro mucho por eso. Gracias. Porque cabalmente hace poco estuve en Estados Unidos y cabal estaba, veía muchas jovencitas que al escuchar su pronunciación y cómo se relacionan y cómo hablan, te puedes dar cuenta que nacieron ahí y por lo tanto pareciera que ya su primera lengua no es la española, aunque vengan de familias hispanas, sino es el inglés, ¿verdad? Exactamente, ellos ya piensan en su primer idioma, que es el inglés. Entonces sí lo pueden entender, muchas veces hablan 50 inglés, 50 español, pero su primer idioma es inglés, entonces es difícil. Ese es un gran reto que tenemos aquí en Florida, esa Eh, barrera del idioma. Ay, sí. Y precisamente pensando en lo que estás diciendo, de esa barrera del idioma, si pensamos en lo que hoy vamos a hablar, Ya. cómo el evangelio no hace esas como separaciones en cuanto a cultura, en cuanto a, em,
nuestra cosmovisión de los países, ¿verdad? De que hay en este país así se hacen las cosas, ¿verdad? Cómo el Mm, evangelio verdaderamente es el mismo en todos y para todos. Quizás claro, se va aplicando de maneras diferentes, pero sus principios siguen siendo el mismo desde los tiempos antiguos, desde los tiempos de la las, Biblia como hasta este tiempo. las Y mismas. hoy por eso queremos hablar acerca de un llamado a nuestras hermanas y a las mujeres Las- de discernir. Y las- este es el nombre de este episodio, Mujer discierne. Y es algo que hemos hablado ya por, quizás no sé si estoy exagerando, pero casi 2 años que hemos venido hablando de muchísimos temas que vemos, que observamos, no solo en las redes, porque las redes pues dicen una cosa y no realmente sabemos que todo está empapado de verdad, inclusive las noticias, pero sí de nuestro entorno, ¿verdad? Del entorno donde tú estás. Por eso también creo que es valioso tu participación hoy, porque estás en un país, em, digamos, como adelantado en muchas cosas, que es Estados Unidos, pero eres latina y que- estás ahí y tienes otra perspectiva de lo que ocurre con los latinos. Y yo estoy en un país latino y con también otra perspectiva, pero hemos concordado que el Evangelio es el mismo, ¿verdad? sí, sí, así Así, es. así que Eh, bueno, queremos hablar de varios temas y uno de los temas que nos llevó también a hablar, pero antes de hablar de ese, solo quisiera decir que queremos hacer una diferencia o un fundamento acerca de qué es la cultura, ¿verdad? En base a este concepto, también queremos saber qué nos enseña la Biblia acerca de la cultura del Evangelio y la cultura del mundo. Y luego eh, queremos hablar de por qué ahora vemos, de acuerdo a este movimiento feminista que ahora vemos, y que está feminizado, porque ya no solo es el feminismo, sino que se está feminizando también, ahora es mucho más sutil y tan sutil que pareciera que está metiéndose de maneras increíbles a nuestra forma de hablar. No solo ya veníamos de un mundo psicologizado, eh, secularista y humanista en nuestra forma de hablar, sino que ahora hay otra forma de hablar que se está metiendo en nuestras iglesias, ¿verdad? Y las- luego queremos hablar cómo nos hemos dado cuenta que hemos caído en esas mentiras o cómo podemos detectar que estamos aprobando o aseverando algunas de las mentiras que el mundo está diciendo que contradicen la palabra. Entonces, ¿qué es la cultura, Gaby? oh, sí, mi Susana, una cosa que quiero decir antes de contestar Porfa. esto es de lo que tú estabas hablando, de que el evangelio es el mismo a pesar del idioma, de la cultura, de lo que sea. Y gracias a Dios eso nos ha provisto acá una oportunidad de compartir a la iglesia y obviamente a las mujeres que nos reunimos y les digo que siempre me encanta cuando nos juntamos porque somos mujeres de diferentes edades, de diferentes trasfondos, con diferentes idiomas, digamos, porque las jovencitas que llegan prefieren el inglés, pero están ahí porque no nos une una personalidad, no nos une una edad, no nos une una cultura, nos une Cristo y su evangelio. Entonces creo que es las Amén. iglesias locales tenemos que reflejar que nosotros estamos ahí por el evangelio, no porque es la iglesia de los jóvenes o porque es la iglesia que le Exacto. gusta esto o que prefieren este tipo de, ¿cómo se dice? De servicio, no sé, sino que es el Evangelio y el desear más de Cristo, más de conocer más de Él y estar unidos por eso, por ese mismo propósito. Pero bueno, ahora con la pregunta que me estabas haciendo, ¿qué es la cultura? Em, y yo creo que la cultura es un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social o a una época. Ujú. Pero aunque eso es cierto, nosotros tenemos principios que trascienden la cultura y el tiempo.
Entonces, nosotros podemos ver la cultura como que, ay, bueno, este es el conjunto de conocimientos o ideas que en este momento se están promoviendo, eso es lo aceptable, pero nosotros Ujú. como creyentes también tenemos que saber que nosotros, porque somos cristianos, tenemos principios que trascienden la cultura y el tiempo. Totalmente. Y, ¿cómo crees tú? Bueno, me gusta el concepto que diste acerca de lo que es cultura. Yo tenía también uno similar que la cultura es el conjunto de elementos y características propias de una determinada comunidad humana. Yes. Y cuando pensamos en, en este concepto y lo trasladamos a cuál será la cultura del evangelio, ¿verdad? Pudiéramos decir prácticamente lo mismo, ¿verdad? Porque son todas estas características propias que nos Sí. hacen diferentes como comunidad, cómo hacemos las cosas, cómo pensamos, cómo hablamos, cómo nos tratamos, Sí. qué es lo que priorizamos, qué es lo que tiene valor para nosotros, cuáles son nuestras leyes, por decirlo así, o nuestra autoridad, cómo nos regimos. Todo esto es parte también de cuál es nuestra cultura, ¿verdad? Sí, claro. Así es. Y creo que ya tristemente el cristianismo se ha vuelto tan suave, no sé cómo decirlo, Sí, sí. tan superficial que estas palabras de autoridad o de leyes o de Ujú. reglas ya es como mal visto, como que, Sí. no, 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 el cristianismo no se trata de reglas, ni leyes, ni autoridad. Eh, y la verdad es que en una parte sí, obviamente estamos en la gracia de Dios que jamás podemos alcanzar la perfección de la ley, Mm, pero Cristo ya la satisfizo por nos, ya la, ¿cómo se dice? Ya la cumplió por nosotros. ajá. Entonces, nosotros sí nos regimos por la cultura del evangelio, cómo tenemos que vivir para Él, porque el Espíritu Santo de Dios ya está con nosotros. Entonces, creo que gran parte del problema en este tiempo es que para nosotros los cristianos el temor de Dios se ha ido. Ujú. Ya ese concepto del temor de Dios es algo que ni se habla. Sí. Y si tú hablas del temor de Dios es como mal visto, como que no, 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 yo no le tengo temor a Dios. Dios es mi amigo, Dios es mi aliado. Sí, o ni lo piensan, ¿verdad? Exacto. Entonces es como, no, nosotras tenemos que comenzar de que como dice la palabra, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Entonces, ¿cómo vamos a discernir bíblicamente? ¿Cómo vamos a vivir en la cultura del Evangelio? Pues todo comienza con el temor del Señor. Tiene que Ajá. ser un temor correcto, obviamente, porque tal vez muchos pensamos temor, ay, sí, Dios me va a condenar, Dios me va a destituir o no sé. Eh, pero si entendemos el Evangelio, entendemos la belleza que es tener al Señor. Ajá. Amén. Y yo quisiera que pensáramos también que no es únicamente que estamos haciendo una separación como para separarnos, porque estamos en el mundo, ¿verdad? Jesús cuando oró en Juan 17 dijo, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Fíjate, ni siquiera del mundo, sino que los guardes del maligno. Nosotros oramos por el mundo, no en una actitud de arrogancia, no en una actitud de superioridad, sino en una actitud de compasión, porque en algún momento yo estuve en el mundo y, Sí, y como dice la carta también de Tito, ¿verdad? Recuerden ustedes cómo eran, ¿verdad? Pero que por la gracia fueron salvados. Entonces, por eso sí hay una diferencia, pero no estamos queriendo hacer una diferencia entre ellos son los buenos y nosotros, ellos son los malos y nosotros somos los buenos, ¿verdad? sí, Sino queremos plasmar la verdad de que sí somos diferentes en cuanto a nuestra cultura y a lo que se espera de los cristianos por Cristo.
no por nosotros, no por nuestras obras, no por nuestros méritos, sino por a quien representamos, que es Jesús, ¿verdad? Jesús, amén. Y quisiera dejar Primera de Juan para que sigamos platicando. Primera de Juan 2, del 15 al 17, que dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, basado en este pasaje, ¿qué pudiéramos decir acerca de este movimiento feminista que estamos viendo, ¿verdad? Feminista y feminizado. Y empezamos en esta plática, la plática que tú y yo hemos tenido en privado, digamos, ha iniciado por ver lo que está pasando en el mundo y se está colando en el cristianismo. Pero fue muy puntual cuando hablamos de lo que pasó con Shakira, ¿verdad? Otra vez no estamos diciendo acerca de ella en específico, ni arremetiendo, ni engrandeciéndonos sobre la persona de ella, pero sí de lo que ella está transmitiendo, que para nosotras es la cultura del mundo, y cómo los cristianos, específicamente las mujeres, no disciernen y han abrazado muchas de las enseñanzas indirectas que a través de sus canciones, de sus declaraciones y de todo, han apoyado lo que el mundo a través de ella está enseñando a las mujeres, ¿verdad? Exactamente. Y creo que todo tiene un origen, mi Susana, porque no podemos decir, como tú decías, es porque Shakira, es porque otra persona, por eso es que todas estamos diciendo, no, sabemos Exacto. que todo comienza desde el principio, ¿verdad? Y si volvemos a la primera mujer creada, Eva, podemos ver en Génesis 3, 5 al 6, que dice, pues Dios sabe que Dios le estaba hablando a Adán y Eva acerca de lo que Él les estaba dando y las reglas que Él estaba dando. Toda la provisión que les estaba dando el jardín, también les estaba dando parámetros. Y les dice en el versículo 3 de Génesis 3, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Entonces, desde ahí vemos el deseo del ser humano de querer ser como Dios. Y nosotros heredamos ese pecado de querer ser Dios, de querer ser Dios. Entonces nos ponemos en el trono, nos sometemos Así es. al yo, a nuestros deseos, a nuestras emociones y a nuestro estándar de justicia. A nosotros nos apela el pasar, como dice esa canción, el pasar factura, nos apela esa frase, pasar factura, pues nos da un sentido de superioridad porque nuestros corazones son inclinados a rechazar el diseño de Dios. Pero Así es. algo que yo hablaba con Michael cuando estaba preparando esto es algo que le decía, Cristo no nos pasó factura. O sea, Amén. ¿cómo nosotros vamos a pretender celebrar y aplaudir un mensaje cultural tan destructivo para nosotros y nuestras generaciones? ¿Cómo vamos a exponer a nuestros hijos a este tipo de canciones, ideas, películas, shows de televisión, libros? Nosotras tenemos que ser proactivas en identificar estas mentiras con nuestros hijos. Tenemos que explicarles por qué es mentira, cuál es la verdad basada en la palabra de Dios. Estas son las oportunidades que el Señor nos da
en las que practicamos el enseñarle la palabra a nuestros hijos mientras andamos, nos sentamos, vivimos, Ajá. dándoles lo que el mundo, Satanás y nuestro pecado nos quiere susurrar y cómo la Biblia nos llama a ejercitar discernimiento y a reemplazar mentiras con la verdad para andar en esas verdades. Entonces, cuando nosotros escuchamos frases que nos gustan y que nos hacen sentir de alguna manera por sobre una persona o no sé, algo que nos hicieron, Ujú. nosotros tenemos que discernir y pensar, ¿qué hay más allá? ¿Qué me dice el Evangelio acerca de esto? ¿Cómo esto se parece o me huele a Evangelio? ¿O cómo no me Ujú. huele a Evangelio? Entonces, Totalmente. si nosotros pensamos solo con esa frase, pasar factura, ¿cómo Cristo no nos pasó factura? ¿Cómo Dios no nos Mira, pasó factura, sino que Cristo tomó toda la deuda por nuestro pecado para acercarnos a Dios, para darnos vida en Él? Y ahora nosotros somos llamadas, toda la palabra dice, somos llamadas a ser ministros de reconciliación, somos llamados a extender esa amén. reconciliación que nos fue dada por el Evangelio, por la sangre de Cristo. Amén. Amén. Y qué, qué puntual esto que estás diciendo, porque parte de lo que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesús en nosotros los cristianos es justificarnos. Y esa Ujú. justificación nos dice y nos declara no culpables. Sí, claro. Y eso es lo que justamente tú y Michael estaban hablando, no nos pasa factura. Imagínate que Jesús, que el Ujú. Señor nos pasara factura de hasta los pensamientos, como dice Jesús en el Sermón del Monte, ¿verdad? Sí. Solo con desearla en tu corazón ya has pecado, ¿verdad? Todo lo que Él sí conoce de lo que pensamos y hacemos. Y si nos pasara factura por eso, te imaginas, ¿verdad? Sí. Pero alguien diría, es que ese es Dios, ¿verdad? Sí. Pero no, nosotros somos representantes de Él cuando Él dice que estamos siendo formados, según Romanos 8:29, que estamos siendo formados a la imagen de Cristo. Cuando en Ujú. primera de Juan dice que sigamos sus pisadas. Cuando en segunda de Corintios 3:18 nos dice que estamos viéndolo a Él como un espejo para ir creciendo a su imagen de gloria en gloria en Él, ¿verdad? Sí. Nuestro llamado es ser como Cristo. Sí. Y parte de ser como Cristo es eso precisamente, en que hacemos las obras que también Él hizo en cuanto a nuestro prójimo, a los demás. Y nuestro prójimo es no solo el vecino, nuestro prójimo es nuestro esposo, nuestro prójimo son nuestros hijos, nuestra familia. Y algo que me indignó bastante, Gaby, de verdad, fue, yo sé que este es el mundo, pero em, ver a muchas hermanas o mujeres que se llaman cristianas que estaban diciendo, o pobrecita Shakira, o Ujú. tú no la entendés porque a ti no te ha pasado, o qué malo es Piqué, ¿verdad? Él es el malo, ella pobrecita. Y hablando de eso con mi esposo un día, mi hija chiquita Daniela de 11 años, porque en mi casa se oye todo, es chiquita, entonces ella vino y dijo, y nos hizo el comentario cuando estábamos hablando de este tema. Y dice mi hija chiquita, ¿pero acaso ella, hablando de Shakira, y dice, ¿pero acaso ella no está mostrando un montón en sus videos y hace muchas cosas que si mi mamá, o sea, yo las hiciera, mi papá se molestaría un montón y dirían, ¿qué le pasa a esta, verdad? Claro, claro que estamos hablando del mundo y que alguien diría esto es arte, esto es show y lo que quieras, pero como estamos hablando de cómo las mujeres no discernimos, como Sí. tú me dijiste antes de empezar el programa, las mujeres no discernimos y aplaudimos todo este montón de cosas y no nos damos cuenta de que aplaudimos toda la cultura que trae sus enseñanzas, como bien dijiste tú en el concepto, que trae todo lo que ellas hacen, son y promulgan, ¿verdad? Sí. Ujú. Así es. Em, Fíjate que creo que
esto es lo que muestra en nosotras, en las mujeres cristianas, porque eh, Ajá. estamos hablando cómo la mujer creyente cristiana tiene que discernir, ¿verdad? Sí. Creo que eso muestra lo que hablábamos al principio, que es la falta de temor del Señor. O sea, es como que nosotros vamos con la cultura en Ajá. lugar de ir contra la cultura, porque como hablábamos, tenemos nosotros principios bíblicos que trascienden cultura, tiempo y todo. Sí. Pero muy fácil nosotros nos vamos con la corriente y empezamos a pensar a la manera del mundo. Yo creo que una gran parte del problema es que esta cultura del victimismo, o sea, Ajá. Ajá. víctimas contra transgresores, Uy, se ha sí. metido tanto en la iglesia que es tan triste. O sea, Sí. como tú decías, cuando uno ve comentarios como, no, pero pobre Shakira, pero ella es la víctima, pero ella está tratando, no hay que juzgarla. No, Ah, yo no condeno a ella porque yo sé que yo estaría ahí muy fácil. O sea, yo no me sí. soy mejor que ella en ningún momento, pero sí hay que juzgar las cosas que escuchamos, sí hay que Exacto. juzgar las enseñanzas que están penetrando nuestras vidas a través Así es. de lo que oímos. Entonces, esa cultura de victimismo pues, tú la ves en todo lado, o sea, todo lo que uno palpa es víctima versus transgresor. Ajá. No entendemos los creyentes que nosotros somos todos transgresores, estamos Amén. destituidos de la gloria de Dios y Dios Ujú. pagó un alto precio mandando a su Hijo Cristo para que nosotros no tuviéramos que pagar el castigo que merecíamos, porque todos nos merecíamos el castigo. Entonces, nosotros tenemos que tener eso muy en alto, tenemos muy en alto todos estos temas de la sanidad y el víctima y el otro, que son temas importantes porque pasan cosas y tenemos que enfrentarlas y sanar, Ujú. pero nosotros tenemos que sanar para transformar, para ser transformados, para vivir Okey. para Ah, Cristo, no para nosotros y que pobrecita yo y ah, que esto me pasó, entonces esto me va a definir toda la vida. No, Cristo me define a mí. El evangelio me tiene que definir y tiene que amén. definir cómo yo voy a enfrentar mis problemas y las heridas que yo le hago a otros y las heridas que otros me hacen a mí. Ajá. Entonces, sí, yo creo que esto es tan importante que hablemos. Yo sé que hay personas que han dicho que no se tiene que hablar de todo, pero yo creo que temas tan importantes como estas canciones que se escuchan en todo lado, que los cristianos las están escuchando, hay que hablar de esto porque sí están haciendo un gran impacto en Sí, nosotros. sí. Y están haciendo un gran impacto porque precisamente no entendemos, lo que acabas de decir, que, delante del Señor todos estamos iguales. No hay uno más santo ni menos, santo, más pecador y menos pecador, porque la palabra nos dice en Santiago que con una ley que no con una parte de la ley que tú no cumplas, ya eres transgresor. Claro. Entonces todos estamos iguales y eso es lo que nos dice Romanos 3. No hay ni uno bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay uno bueno. Y aquellos que por gracia hemos sido salvados ha sido de verdad, por la pura misericordia del Señor. De otro contrario, quizás yo, si Dios no me hubiera salvado, ahí estaría yo bailando la canción, ¿verdad? Exactamente. Buscando mi Y propia justicia. Pero el llamado que hacemos es que que guardemos nuestro corazón, porque quiera que no, una herida como la infidelidad, obviamente, pues despierta muchas pasiones, como decía ese pasaje de Primera de Juan, en nosotras, que sacan a luz todo lo que hace falta aún de santificar en nuestro corazón, pero no es una excusa para tomar justicia por nuestras propias medios, ¿verdad? Y en nuestras propias fuerzas. Tampoco celebrar
la ruina de una persona, ¿verdad? Independientemente del pecado que cometió él y que pudiéramos decir ella también. Lo que pasa es que la cultura del mundo no condena las cosas que la Biblia No, sí llama malas, ex- ¿verdad? Como la vestimenta, y todo lo demás que vemos de prudencia en cómo somos las mujeres, pero ese es el mundo. Sin embargo, nadie se pone a pensar en los hijos, ¿verdad? En 3 varones que están ahí, o 2, no recuerdo, que están ahí, y eso viene a esta cultura individualista que también está metiéndose en la cultura cristiana. sí, Yo puedo, yo hago, yo por mí, yo puedo hacer la iglesia sola, yo no necesito de nadie, mi relación es personal, ¿verdad? Dios conmigo, no rendimos cuentas, sí, que también es una palabra difícil de escuchar, ¿verdad? No rendir cuentas, sí, porque me van a hacer daño, o por esto, o por lo otro. Muchas cosas son válidas y está bien decirlas, ¿verdad? Pero ¿hasta dónde contemplamos que decirlas, sentirlas, tenga que ser el estándar para quedarte ahí y no decir, sin embargo, ¿verdad? estoy llamada a obedecer la palabra de Dios? Sin embargo, estoy llamada a avanzar y transformar mi corazón a la imagen de Cristo, así como tú decías, para transformar. Exacto. Porque si no, sí nos quedamos mucho tiempo ahí como víctimas. Y entonces todo este movimiento feminista ahora no está buscando derechos, pudiéramos usar legítimos, tú me corregís si estoy mal, legítimos como votar, ¿verdad? Que la mujer también tiene derecho de votar, de estudiar, de tener un título, de graduarse. No, ahora se está buscando en que si tú me haces algo porque yo soy mujer, entonces yo soy una víctima. Y ¿Verdad? ese pensamiento tan sutil se está metiendo en los corazones de muchas mujeres cristianas, que no tengo derecho, ¿verdad? Que mi esposo me haga esto, no, él no tiene derecho a hacer esto contra mí. Eh, por ejemplo, un pecado, todos pecamos nosotros contra otros, otros contra nosotros, como tú dijiste, Sí, pero nos ponemos en un lugar tan central que olvidamos que nosotras también hacemos daño, sí, que sí, nosotras también tenemos que rendirle cuentas a Dios de cómo respondemos sí, y de sí. que nosotras también le rendimos cuentas a Dios de lo que pensamos y enseñamos a otros, Sí, empezando por nuestros hijos, ¿verdad? así es. Y creo que como hemos hablado, no es apuntar a una persona, ay, qué mal está ella, qué mal está ella, porque como tú Exacto. decías, si yo me veo a mí misma, realmente de lo que Dios me perdona hoy Ujú, y ujú. todos los días, yo no puedo creerme mejor que nadie. Por supuesto. Humanamente hablando, jamás nadie se puede creer mejor que otro. Todos Yep. estamos en el mismo, eh, ¿cómo se dice? En el mismo Bote. lugar en ¿Va? cuanto al pecado, y muchas veces lo que pasa Sí. con los cristianos es que podemos autoengañarnos y decir, bueno, por lo menos yo no hago eso, yo no escribo una canción así, yo no bailo de esa manera, yo no, pero el temor de Dios, volviendo otra vez al temor desde el principio es, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Ajá. Y el temor del Señor nos va a llamar a examinarnos continuamente, porque Mm, nuestro corazón es muy engañoso y nuestra primera tentación va a ser a creernos que nosotros no estamos tan mal. Entonces, cuando nosotros vemos nuestro pecado y nos examinamos con la palabra del Señor y, y vemos que sí, tenemos mucho que crecer y mucho que renovar nuestra mente, podemos tener compasión de otros, pero no es una compasión que nos llama a aceptar, sino es una compasión que nos llama a decir, esto está mal, vayamos contra la corriente, no solo de la cultura, las canciones, sino de mi propio corazón. ujú. Como mi propio corazón está tan rápido para rebelarse, sí, en contra Ajá. de Dios y de su palabra, con mis actitudes, mis pensamientos, mis acciones, como yo peco diariamente delante de un Dios santo
y cómo Él en su paciencia me perdona, pero también yo soy llamada a ser transformada por Él. No soy llamada a quedarme en el autoengaño, decir, ah, bueno, yo no estoy tan mal porque yo no soy como ella o como él, sino, Señor, ¿cuánto más tengo que cambiar para ser transformada por tu Espíritu Santo? ¿Y cuánto está a mi disposición cuando yo confío en ti? Todas las riquezas espirituales están a mi disposición para que tú me transformes. Em, entonces, creo que sí, o sea, todo este feminismo está en nuestros corazones y nosotras tenemos que ser muy sabias para pelear contra esto. Y solo lo hacemos conociendo la palabra. Amén. Y para antes de pasar al último punto de que podamos compartir cómo es que podemos discernir, solo quería dar un ejemplo de lo que estamos hablando. Em, Hace creo que 2 semanas, precisamente a Shakira se le dio un premio. Ujú. El premio que se le dio fue la Mujer del Año. Y en ese premio, creo que fue los Billboard, en ese premio, ella dijo unas palabras que si, no te las voy a leer todas, pero solo quiero leerte algo muy puntual de lo que ella dijo, que no es muy diferente de lo que a veces nosotros podemos leer en cuentas cristianas. Claro. Dice, llega un momento en la vida de toda mujer en la que una ya no depende de alguien para quererse o aceptarse tal cual es. La búsqueda del otro se reemplaza por la búsqueda de uno mismo, cuando el deseo de ser perfecta se reemplaza por el deseo de ser auténticas. Es un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos, somos más valientes de lo que creemos que somos. Claro. Creo que también somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser. ¿A qué mujer no le ha pasado el buscar la atención, el cariño o la aprobación del otro y se ha olvidado de sí misma? A mí me ha pasado. Em, yo leía esto y podía empezar a ver el montón de frases que quizás incluso muchas veces en nuestro caminar cristiano, iniciándolo, ¿verdad? Porque no, cuando venimos a Cristo ya somos totalmente santas y Ujú. perfectas. Vamos caminando y despojándonos de ese viejo hombre. Claro. Quizás hemos pensado, no, yo por mí, ¿verdad? Yo soy importante o yo importo incluso más que mi esposo, ¿verdad? Yo tengo que velar por mí y todo este individualismo que traemos Claro. arraigados tanto desde Génesis 3 como en esta cultura de este siglo, digamos, que nos ha impregnado de cierta manera. Pero cuando viene con la cultura de la Biblia, en donde dice, no, el otro es más importante que tú misma, en Filipenses Um, 2, porque de esta manera imitas a Cristo, porque Él lo hizo así, sí. parafraseando Filipenses 2. O cuando dice la mujer, sométase a su marido, ¿verdad? Sí. Respete su autoridad, hónrelo con sus palabras, sea sabia y empieza a chocar contra lo que se enseña, contra lo que la Biblia dice. Y queremos ser cristianas que honran la palabra, no dudo que muchas lo querramos ser, pero a veces no nos hemos dado cuenta de que nuestro corazón está aún le falta mucho en Mm. despojarse de esas enseñanzas y filosofías, Ujú. que entonces empezamos a coartar la palabra, como bien dijiste tú, la palabra de Dios, ¿verdad? Lo empezamos a coartar y empezamos a decir, sí, pero me someto si mi esposo es de esta forma. O Claro. sí, dándote el otro ejemplo de él es más importante. Sí, él es más importante, pero no en todo, ¿verdad? Porque tampoco, nadie es perfecto. Entonces empezamos a hacer un Mm. montón de cosas y a decir muchos argumentos en contra de principios muy puntuales y claros que no necesitamos ir al griego ni al hebreo para comprender de Claro. lo que dice la palabra. Entonces, ella está diciendo acá algo bien importante, que refleja para mí lo que la cultura está diciendo ahora a las mujeres.
tú puedes, tú por ti, piensa en ti, no necesitas a nadie. Es más, como la cultura feminizada, que era el otro punto que hablábamos, es ya ni siquiera necesitas de un hombre, Wow. búscate otra mujer. Ok. Entonces, esto realmente es profundo y quizás no estamos viendo las implicaciones en nuestros países latinos. Tú sí, en Estados Unidos un poco más que Ujú. nosotros aquí, pero ya está viniendo también a nuestros países latinos, Sí, ¿verdad? sí. Y con eso que decías, em, ese discurso, yo también, tú me lo mandaste, yo escuchaba Sí. ese discurso y yo decía, wow, es exactamente lo que vimos en Génesis 3, Ajá. 5 al 6, serás como Dios. Sí. O sea, ella y no solo ella, es que es todo, están poniendo a la mujer en un pedestal tan alto Ajá. que hemos completamente quitado a Dios del trono. Ujú. Obviamente Él está en su trono, pero en nuestras mentes y en nuestros corazones destronamos a Dios y ponemos Ujú. a la mujer por encima y este discurso fue un reflejo de eso, ¿verdad? Y eso es lo que Satanás le dijo a Eva, serás como Dios. Sí. Entonces ahí se ve, ay, ahí se ve, no sé qué pasa aquí, pero ahí se ve eso desde el comienzo. Ajá. Y si no renovamos, como dice en Romanos 12:2, y no se adapten a este mundo, sino Ujú. transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Si no hacemos esto, no vamos a entender que discursos como estos que escuchamos todo el tiempo, en todo lugar, Ajá. incluso en las iglesias, incluso Sí. de personas cristianas que se Sí. denominan cristianas, no entendemos cosas como lo que estamos aprendiendo como iglesia ahora en Marcos. Estamos en una serie en Marcos, cuando Jesús le dice a sus discípulos que los que no son como niños no entrarán a los cielos. O sea, esa enseñanza de Jesús decir que el que no sea como un niño es dependiente, un niño no es independiente, un niño es dependiente, un niño es necesitado. Amén. Eh, y Bueno. los que no sean como un niño no van a entrar en los cielos. Entonces, qué rápido aplaudimos estos mensajes, no solo los que escuchamos como hablamos, sino los de nuestro propio corazón, que nos dice, nuestro corazón nos dice, no, yo no necesito de ella, yo no necesito de él, yo no necesito consejo, yo no necesito ir a la palabra para tomar esta decisión o ir a pedir un consejo a una persona que ama a Cristo y ama su palabra. Yo no necesito eso, porque nosotros nos ponemos en ese trono, nos creemos independientes. Em, entonces ahí es cuando vemos, no estamos discerniendo, no estamos haciendo las cosas a la palabra de Dios, en la voluntad de Dios. Otro pasaje que yo estaba leyendo era em, Primera de Pedro, lo tengo, cuando dice que vivimos, para vivir el tiempo que nos queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Nosotros como creyentes tenemos que ver esto como algo serio, tenemos que todos, y yo me hablo a mí misma, Bueno. tenemos Sí. que vivir para la voluntad de Dios. Amén. Estos discursos, estos mensajes nos están diciendo, vive para tu voluntad, vive para lo que tú crees y tú piensas y lo que se siente bien para ti. Y Dios nos dice, Exacto. no vivas para nada de eso, vive para la voluntad de Dios y eso lo cambia todo. Entonces, les dice, y en todo esto se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y nos insultan. Y a veces yo digo, wow, ¿cómo nos están insultando? No por pecar, sino Sí. cómo nos están insultando afuera por no seguir en esas pasiones y en esos Ajá. deseos. Yo quisiera verlo más en mi vida. O sea, sí, es duro, pero ¿cómo los creyentes estamos siendo atacados porque vivamos para la voluntad de Dios y no para la nuestra? Así es. Porque vivir para nuestra voluntad y lo que nos gusta y lo que nos hace sentir mejor a nosotros y nos
nos soba un poquito en nuestro corazón herido, ay, eso es más fácil, siempre va a ser lo más fácil. Y por eso es que vamos a aplaudir estos mensajes, porque surgen de un corazón nuestro que tiende a eso. Pero Ujú. cómo nosotros vamos a ser definidas, y no en perfección, pero sí en crecimiento, en confesión y arrepentimiento delante del Señor, decir, Señor, perdóname, porque en estas áreas yo he vivido para mí, he hecho esta Ujú. situación, este problema o esta manera de vivir centrado en mí y no estoy viviendo para tu voluntad. Y siempre hablamos en la iglesia que nosotros somos tan generosos con nosotros mismos, como que bueno, yo no estoy tan mal porque sí hago esto, pero Dios sabe, pero yo Ujú. hago todo esto. Pero entonces no estamos viendo la seriedad de las cosas que Dios quiere trabajar en nosotros para que realmente crezcamos a pasos agigantados con el poder de Dios solamente Sí. para vivir para la voluntad de Dios y no para la nuestra. Y todo eso requiere mucho discernimiento, un discernimiento constante de lo Ujú. que estamos pensando, de lo que estamos creyendo, de lo que estamos consumiendo. De todo esto tenemos que estar constantemente discerniendo, discerniendo, atacando la mentira con la verdad. Sí, sí. No, y excelente todo lo que nos dijiste. Gracias por recordarlo, porque ese es el contraste. O como cristianas, a veces, precisamente por ese pensamiento de víctima que ha traído el feminismo desde hace mucho, Sí. es que pareciera que somos perdonadas las mujeres por Mm, algunas cositas, porque como nos han hecho tanto daño ahora. Yo escuchaba alguna vez a una mujer que decía, los hombres deben pedirle perdón a las mujeres por todo lo que les han hecho. Y yo te digo, yo soy mujer y he pasado por muchas situaciones y te digo, sí es, o sea, sí es verdad. El hombre ha lastimado a la mujer, em, y eso es consecuencia de Génesis 3. Pero también la mujer ha lastimado al hombre y también la mujer ha lastimado a sus hijos. Y también la mujer ha lastimado a su mamá, ha lastimado a su papá, ha lastimado a sus hermanos, a sus hermanas, a otras mujeres. Porque el problema no es el género, el problema es el corazón que tiene pecado. El problema del corazón, dirían por ahí, es el corazón que lucha constantemente con el pecado. El problema es el pecado. Y se manifiesta de diferentes formas en la mujer y el hombre, pero delante de la cruz todos estamos iguales con la misma transgresión, pero la esperanza es que con la misma oportunidad de venir a Cristo, de arrepentirnos, de pedirle perdón, porque dejemos, como bien dijiste tú, de vivir para nosotras y empezar a vivir para Él. Y es parte de todo lo que escuchamos de cómo también han presentado el Evangelio. El Evangelio es para ti, para que tú estés bien, para que tú estés contenta y todo te vaya bien. No, yo necesito el Evangelio, yo soy la necesitada. Dios no me necesita a mí, yo lo necesito a Él. Y Él en su gracia y su misericordia abrió un camino en Cristo para que yo pueda tener una relación con Él. Pero es todo acerca de Él. Y precisamente 2 Corintios 5:15 dice, y por todos, hablando de Cristo, murió para que los que viven, apoyando lo que tú dijiste, ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y de verdad que no nos pusimos de acuerdo en los pasajes, pero Dios es bueno. Pero en serio, ya no estamos para vivir para nosotras mismas. Ahora estamos para aquel que nos compró, para que vivamos para Él. Y si tenemos ese entendimiento, vamos a aprender a discernir entonces qué es lo que escucho. Si de las cosas que tú escuchas te está alejando de que la gloria sea para Cristo, de adorar a Cristo, de atesorar más a Cristo, apúntalas, tenlas ahí, pero no digas amén rápido, no las recibas rápido y no digas, esto es, ve y consulta con la Biblia.
Ujú. porque es tu relación con Dios la que está en juego y Exacto. también tú cómo te presentas a otros cuando dices que eres cristiana. Cuando yo digo que soy cristiana, estoy de alguna manera presentando a Cristo. Yo sé que lo hacemos con nuestras palabras porque el Evangelio se transmite por palabras, pero también son confirmadas con cómo yo vivo, cómo yo hablo, cómo yo trato a mi esposo, cómo trato a mis hijos. Y esto no se llama perfección completa. Incluso cuando fallo, puedan ver que pedir perdón lo podemos hacer porque ya somos libres para poder hacerlo y sin recibir condenación. Entonces, em, la Biblia sí es clara en todo lo que nos dice y, y por eso dice este pasaje todavía en el versículo 16 de 2 Corintios 5, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y entonces viene el pasaje famoso, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces es parte de lo que estamos hablando, es para hacer un llamado a las mujeres no solo a discernir sus propios corazones, qué están diciéndole amén, qué le están diciendo sí, qué están diciendo esto me parece una buena opción, no tomando la Biblia como su autoridad, eh, y cuando sientan que se están engrandeciendo, ¿verdad? Que ellas se sienten como muy empoderadas, como muy poderosas, yo empezaría a pensar, algo está pasando aquí, Espíritu Santo, en oración, muéstrame mi corazón, muéstrame qué es lo que se está cociendo en mi corazón, porque me siento altiva, me siento orgullosa de mí misma, de lo que hago, me siento fuerte. Y cuando hacemos eso, creo que cuando vemos nuestro pecado como es, tenemos la oportunidad de llevar ese pecado al evangelio y Amén. asombrarnos de esa salvación tan grande que Dios nos da, o sea, de ese perdón, porque Así si es. nosotros minimizamos nuestro pecado, lo justificamos, decimos, no, pero no es tan como lo que esta persona está haciendo. No entendemos el perdón, la paciencia, la misericordia, la gracia de Dios para nosotras. Entonces, como tú decías, me encanta, todo lo que no apunte a ese evangelio, todo lo que no te apunte al asombro, que es que Dios me ha perdonado, me ha dado vida en Cristo, desechémoslo, porque Ujú. no nos va a llevar a nada bueno, nada. Entonces, todo lo que nos ayude a entender aún nuestro pecado, cuando empezamos a ver esas actitudes, como tú decías, en nuestro corazón, que esas actitudes no nos lleven a minimizarlas y a decir, ay, Exacto. qué mal estoy yo, eso es lo peor, no hay esperanza para mí. No, que todo eso nos lleve a Cristo, que nos lleve a decir, qué gran esperanza hay en mi Salvador, qué Amén. increíble es mi Salvador. Y eso nos Amén. ayuda a quitarnos del centro de nuestra vida, porque es tan fácil estar ahí, como todo se trata de mí y este problema, y lo vemos como que todo gira alrededor de nosotros. Y en cambio, cuando decimos, qué grande es mi Salvador, Señor, ayúdame hoy a Ujú, asombrarme de ti. Cuán grande eres tú, cuán grande es tu palabra, qué increíble el plan de ujú. salvación para mí, para nosotros, para tu iglesia. Eso nos ayuda a vivir una vida de asombro, de ver para arriba, no vernos a nosotras mismas todo el tiempo, ponernos en el centro. Amén. Me encanta eso que dijiste, porque con eso podemos ir ya terminando este tiempo, porque cuando venimos al Señor, cuando el Señor nos ha traído por su gracia y por su misericordia, ya no somos de nosotras. Ya. eh, Ahora le pertenecemos a Él. Y por Ujú. lo tanto, no solo ese asombro de lo que Él ha hecho, pero también del asombro de lo que ahora podemos ser para Él, no para nosotras mismas, sino para Él. Ya. Como bien lo decías antes, para hacer su voluntad, para tener la mente de Cristo, para aborrecer lo que Él aborrece, pero para amar lo que Él ama, Sí. para promulgar la verdad que nos hace libres, como dice Jesús, y Ujú. para recordarnos que estamos llamadas a no solo venir y hacer una oración y decir ya soy cristiana,
sino que esa conversión se debe ver en una transformación progresiva. Exacto. Como dice Hebreos 5:14, que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para Sí, los que por el uso tienen los sí, sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No podremos hacerlo perfectamente en este sí, mundo, pero pues sí sí, somos llamados a discernir aquellas enseñanzas que vienen empaquetadas sí, en regalos pues sí, lógicos y que rápidamente apelan a nuestras pasiones, sí, a la vanidad de nuestros ojos, como leíamos también en Primera de Juan, a todo eso que nos altiva a nosotras, ¿verdad? Y nos promueve a nosotras y nuestras habilidades y casi que, o sea, Dios, ¿qué te pasó? ¿Cómo no me ibas a salvar si yo soy fabulosa, verdad? De sí, verdad no lo decimos de esa manera, pero a veces vivimos de esa manera. Y eso es parte de discernir, que discernamos cómo estamos viviendo, qué pues está sí, saliendo de nuestra boca, qué está saliendo de nuestras actitudes, de nuestros pensamientos, de qué estamos llenas, que eso es lo que despilfarramos, ¿verdad? A exacto, nuestro esposo, a nuestros hijos, en nuestra comunidad, en lo que escribimos en las redes, a qué le damos like, sí, cuáles son las cuentas que seguimos, por qué las seguimos, por qué eso me apela, por qué esa área de mi vida no se la quiero entregar a ese Dios para que Él se lleve la gloria y podamos vivir en la libertad que Él ha comprado para nosotras. La libertad no es hacer lo que querramos, la libertad es que hoy sí podemos hacer lo que le agrada al Salvador que sí, nos ha salvado. claro, La pregunta que yo dejaría es, ¿cuán, ¿cuánto sabes tú? eh, o sea, has magnificado el costo de esa salvación y lo que eso implica en Cristo y lo que implica en ti. Y ahora, ¿cómo debemos vernos? Y por eso estar con las herramientas de discernimiento puestas en nuestro corazón primeramente, ¿verdad? Antes que apuntar el dedo a los demás, ¿qué sí, estoy yo diciendo? Amén. ¿Qué sí, estoy yo diciendo? Ay, sí, eso es cabal, me parece, cabal, como diríamos los chapines guatemaltecos, o no, eso me parece, o eso sí es así, o casi que cito a las personas en vez de citar la palabra. ah, Con eso pudiera despedirme, decir. No sé si sí, tú quieras decir algo más sobre esto. sí, em, hay tanto que hablar, mi Susana, hay tanto que hablar, eh, pero lo que yo diría es que animarnos a todas a ser mujeres Ay, sí. que pensemos, pero que no pensemos en nuestros propios pensamientos, en nuestra propia manera de acostumbrarnos a Ay, pensar y aprobar o desaprobar cosas, sino que pensemos bíblicamente, amén. solo el tiempo en la palabra, no solo individualmente, o sea, yo y Dios en las Ajá. mañanas, en el día, sino yo y otros hermanos, yo congregándome, yo en mi iglesia local, aprendiendo la palabra con otros creyentes, vamos a poder aprender a pensar bíblicamente. No es solo yo y Dios, sí es yo y Dios. Yo estudio su palabra, yo en mi casa, pero también yo con otros creyentes. Soy llamada a escudriñar la palabra, porque hay muchas cosas que yo no voy a ver. Yo siempre hablamos en el grupo de comunidad y yo salgo tan feliz de decir, wow, ustedes me hablaron tanta verdad, cosas que yo no había pensado. Entonces, con una disposición, porque a veces llegamos Guau, a la iglesia diciendo, ¿qué voy a hacer yo por los demás? ¿Qué yo voy a enseñar? ¿Qué yo voy a aportar? ajá, Pero no nos vemos como ese niño que dice Cristo, ¿verdad? Como, ajá, ¿qué, qué tanto la iglesia local, o sea, la iglesia local digo, no el edificio, los creyentes, qué tanto ajá. que los creyentes me pueden enseñar, me pueden corregir, me pueden hablar, ¿verdad? Que yo tal vez no Bien, estoy viviendo o no estoy viendo. Entonces, esa vida en comunidad cristiana es la que nos enseña a pensar bíblicamente y obviamente nuestro tiempo a solas con el Señor es súper importante. Así que eso, para otro episodio podríamos hablar de eso que hablábamos de
transgresor versus víctima. Obviamente hay momentos de pecamos unos contra otros, cómo se ve el perdonar, cómo se ve el Así es. conciliar, todo eso es importante, pero obviamente hoy hablamos de discernimiento y de estas cosas que tenemos que pensar. No, pero sí, es un, ya lo apunté ahorita, lo vamos a hablar porque es un tema que hemos hablado desde hace mucho tiempo y creo Sí, que antes que este, ya sí, lo, es algo que hemos hablado y que yo sigo pensando y sigo meditando em, acerca de toda esta enseñanza, cómo ha sido una bola de nieve oh, para justificar muchas actitudes de las mujeres. Y ha exactamente. sido una bola de nieve también para justificar nuestro trato y nuestra desobediencia, ya sea de manera ignorante, si lo quieres ver, hacia lo que dice la palabra de Dios, de nuestra responsabilidad ante nuestro Dios, porque olvidamos que cuando pecamos o cuando desobedecemos, no lo hacemos contra nosotras mismas, No, como se dice en el mundo, lo no, hacemos contra Dios primero. Por eso cuando exacto. pecamos pedimos primero perdón a Dios, porque contra su ley transgredimos Ujú. y vamos libremente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Pero luego pedimos perdón a quien hayamos lastimado y eso es lo que nos hace crecer, contrario a lo que dice el mundo, Claro, de guardarse las cosas, de empoderarte a ti, de mm, salir por ti misma, de ser independiente, de que tú te hagas una muralla para que nadie te lastime, de que estés pendiente, de que nadie se meta en tu vida. Todos esos conceptos lo hemos llevado a la iglesia y en el discipulado salen a luz, porque la gente a veces no quiere contarte qué hay en su corazón, no porque te tenga que revelar algo a ti y tú seas como una especie de sacerdote o algo así, no, sino que no se construyen relaciones legítimas cuando yo me guardo parte de lo que yo necesito eh, ser santificada, ser informada con la verdad que tal vez otra hermana tiene, ¿verdad? Y que eso me va a ayudar así es, y exacto. lo olvidamos. Sí, eso hay tanto que hablar y la verdad es que a mí me apasiona mucho ese tema y el que estamos hablando hoy porque yo personalmente viví mucho esclavizada a todas esas mentiras. Entonces, yo sé el daño que hace. Yo Ah, sé en lo que hablábamos del discurso este que me mandaste, Shakira. Yo antes, un tiempo atrás, hubiera dicho, sí, amén, sí, sí, me hubiera encantado el discurso y yo hubiera aplaudido. Entonces, yo igual creo que yo. soy yo soy tan apasionada a decir: "No, vayamos a la palabra", porque yo, por la gracia de Dios solamente, no merecida, encontré libertad en la manera de Dios, y no en la manera en la que yo vivía, que me tenía completamente esclavizada, y ahora me doy cuenta. Entonces, sí, eso quería decir. No, y por eso me encanta que lo digamos, porque no es desde, otra vez, todo lo que hablamos no es desde una superioridad, es desde que yo lo viví, yo estuve muchísimo tiempo en un pensamiento feminista, por Okey, mucho tiempo, sé el daño que me causó a mí, claro, em, pero también sé la libertad que causó el Evangelio cuando verdaderamente comprendí el Evangelio por pura gracia del Señor, la verdadera libertad, o sea, contrasté, aquí estaba en esclavitud, llena de enojo, llena de justicia, llena de venganza, nunca me hizo feliz, pero el Evangelio que me humilla, es que es tan contrastante, ¿verdad? Y tan loco, pero el evangelio sí, que me humilla, que me dice: "Olvídate de ti, porque yo me hago cargo de ti, ya te lo mostré en la cruz. Ahora eres libre para amar, para perdonar, para reconciliarte, para hacer las obras a otros, aunque no te lo devuelvan, claro, para hablar libremente de tus luchas, porque confías en que yo estoy obrando en ti a través del Espíritu Santo. Eres libre
para poder ser lo que yo te he llamado a ser, para lo que yo te diseñé, para ser una esposa que se somete y que eso va a ser una lucha porque traes una vieja naturaleza y que si alguien te hace daño, no necesariamente eres víctima, pero tienes la oportunidad como tú dijiste en algún momento, de decir, me aferro a mi Salvador, a ese hermoso Salvador que tengo, para poder seguir adelante porque vivo para Él, delante de Él y con temor a Él. Amén. Así es, así es. Como dice una hermana muy amada mía, se llama Nubia, dice, todo en la palabra y el reino de Dios es todo al revés. Todo al Sí. revés de lo que nosotros, nuestro corazón, nuestro pecado nos dice que es por ahí, todo es al revés. Y de verdad que Amén. Amén. Así es. Pues qué buen tiempo tuvimos hoy. Sé que tú y yo pudiéramos echarnos aquí 2 horas fácil wow. para hablar, pero sé que tienes que ir por tus chiquitos y yo también aquí terminar algunas cosas porque hacemos tiempo como mamás y esposas para Sí, poder compartir esto. Estas son muy pocas vislumbres de lo que hablamos tú y yo siempre, pero le doy gracias al Señor por lo que está haciendo en tu vida, le doy gracias al Señor por tu comunidad, por tu esposo, por tus hijos y por lo que hoy nos compartiste. Gracias por verdades que aquí apunté, que nos dejaste. Y bueno, que sigamos creciendo y esperamos hablar de ese otro tema en otro episodio porque sé que también nos apasiona. Así que el Señor use nuestras palabras el día de hoy para apuntar a todos a Cristo y apuntar a las mujeres a que busquen a su Señor, a que disciernan, a que oremos todos los días como Pablo oraba, por ejemplo, por los filipenses, cuando decía, y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero, la Biblia, ¿verdad? La palabra, quién es Dios, qué ha hecho Dios, y en todo dice discernimiento. Entonces, que el Señor nos permita hacer esta oración todos los días, ¿verdad? Porque el fin, dice también Pablo, es que escojamos lo mejor para que seamos puros e irreprensibles para el día de Cristo. Al final todo lo que hacemos es para Él, para que Él sea glorificado, para que Él sea visto y para que muchos y muchas vengan a sus pies, a buscarlo a Él, porque en Él realmente hay libertad cuando aprendemos a discernir lo que está en el mundo, pero la mejor cultura es la que nosotras podamos promover en nuestras comunidades, que es la cultura de la Biblia, ¿verdad? Y así es, Susana, muchas gracias. Y yo igual doy muchas gracias, mi Señor, por tu vida, por nuestras conversaciones, por todo lo que aprendo cada vez que nos mandamos esos podcasts de mensajes por WhatsApp. Me encanta y aprendo muchísimo, así que Yo gracias. también. Gracias. Yo aprendo muchísimo también, así que gracias a todas. Si quieren hacernos preguntas o si voy a dejar ahí también el link de la iglesia de mi hermana Gaby, por si hay alguna que viva por Florida, por Estados Unidos o tenga algún familiar, pues hay una iglesia de sana doctrina que apunta a Cristo ahí. Y bueno, gracias por estar con nosotras. Puedes escribirnos a ellahablaverdad@gmail.com si quieres hacer alguna pregunta o si quieres hacer algún comentario. Que el Señor te bendiga.